Las exportaciones mexicanas registran un máximo histórico en diciembre de 2020, lo cual es una de las pocas buenas noticias que recibimos los mexicanos. Esto te digo es así, lógicamente, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Se reveló que el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de 41.944.7 millones de dólares. Eso es mayor que todo lo que producen casi todos los países de América Central y algunos de América del Sur, a excepción de los más grandes. 41.000 millones es más de lo que produce Bolivia en un año, Ecuador en un año y algunas otras naciones como Nicaragua, Guatemala, etc. México es una potencia increíble, gigante y poderosa que se frenó desde el año pasado. Desde 2019 tuvimos un decrecimiento y en 2020 nuestra economía va a caer aproximadamente un 10%. Se habla del 9.9, 9.8, bueno, es un aproximado de un 10%. Ahora te diré que ese incremento en las exportaciones es favorable hacia los mexicanos, pero no tiene nada que ver con las políticas del gobierno actual, ya que las exportaciones es lo que están haciendo las empresas mexicanas para obtener ingresos de manera desesperada. Esto te diré, estas exportaciones, ese incremento representa que los envíos extranjeros tocaron su nivel más alto desde que hay registro, es decir, se registra lo que exporta México desde 1991 y desde aquella época hasta este mes, el mes con mayores exportaciones, se determina que es a diciembre de 2020 cuando ha tenido los mejores números México en este sentido. Ha habido meses de incrementos consecutivos, subiendo 3.66 en septiembre de 2020, aunque lógicamente hubo caídas muy pronunciadas como fue en abril, que las exportaciones cayeron 40.9%, abril de 2020, y en mayo estábamos muy mal, nuestras exportaciones habían caído 56.7%. Pese a todo, las exportaciones petroleras fueron por 1.284 millones de dólares, es decir, presentan un descenso. O sea, México subió en exportaciones que no tienen nada que ver con el gobierno. Otras exportaciones de la iniciativa privada subieron. Las exportaciones del gobierno, que es el petróleo, cayeron un 30.2% en lo que va de 2020, en el balance. Ahora bien, exportaciones de México registran ese máximo histórico, pero son exportaciones de la iniciativa privada, no del gobierno. Ahora bien, las exportaciones no petroleras, que es a las que me refiero, registraron 40.660.3 millones de dólares. Esto es un aumento de 4.5% en términos redondos, después de 5 meses de haber estado cayendo constantemente. Cabe aclarar, les comento que las exportaciones automotrices subieron 12.8%, pero lamentablemente es uno de los peores años para la industria automotriz porque no se han vendido automóviles y el descenso es muy pronunciado. Asimismo te diré que las exportaciones de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 4.81%. En realidad los números son favorables, al igual que la recepción de remesas, que ha aumentado por los apoyos que ha dado Estados Unidos a sus ciudadanos. Si hay 33 millones de mexicanos y mexicoamericanos en ese país que envían una gran parte de ellos remesas a sus familias en México y hubo un incremento, se debe a que allá les dieron $600 durante este 2020, se les dio $600 a la semana por persona y $300 a la semana por cada uno de los hijos de los migrantes que lo solicitaron a su gobierno, y se repartió miles y miles de millones de dólares. La maquinita de imprimir dinero funcionó a todo lo que dio, y en realidad su plan de rescate el primero fue de 600.000 millones de dólares y el segundo de 800.000 millones de dólares, cantidades increíbles, equivalente al rescate que aplicó Estados Unidos a su economía durante 2020, a todo lo que produce México en un año. Eso es el Producto Nacional de México, es el equivalente a los rescates que utilizó y que aplicó el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos. Por eso hubo un incremento de las remesas y por eso, afortunadamente, las personas necesitadas en México, los familiares, recibieron el auxilio de quienes más los quieren y los necesitan. Ahora bien, vamos a hacer una separación. Una cosa es lo que México exporta al mundo y otra cosa son las exportaciones de México únicamente a Estados Unidos. Estas también rompieron un récord. El incremento de las ventas en ese mercado nos indica que México, los motores de recuperación de México están activos. Las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos sumaron 33.149.2 millones de dólares a octubre, lo que significó una cifra récord para cualquier mes en ese indicador.
un alza interanual de 6.7 y un motor para la decaída, alicaída, mermada economía mexicana. Recordemos, desde 2019 ya venía cayendo la economía y ya se habían perdido en 2019 miles, y se hablaba incluso de estadísticas de 500,000 de empleos perdidos en 2009 cuando no había pandemia. Ya se había perdido 500,000 de empleos y en 2020 se perdieron más empleos, y ahorita tenemos que pudiese haber una disminución de los empleados de outsourcing, que son 4.5 millones de mexicanos, pudiera haber un despido de la mitad de ellos. Entonces el desempleo es enorme, gigantesco y colosal en México. Recordemos que cualquiera que no sea burócrata no tiene garantizado su sueldo. Los únicos que tienen garantizado su sueldo es la burocracia, desde la más pequeña, desde el que hace el aseo hasta el mismo representante del Ejecutivo Federal. Todos en la burocracia tienen garantizado su sueldo, a excepción de la sociedad civil, de la iniciativa privada. Y recordemos que también uno de los grandes perdedores son las aerolíneas, que prácticamente todas las aerolíneas mexicanas están al borde de la quiebra. Algunas ya próximamente van a anunciar su quiebra. Ahora bien, que es malo, o sea, no es que sea positivo, eso está mal, ojalá no ocurriera. Ahora te diría que, bueno, vamos a analizar los 10 socios que tiene Estados Unidos a octubre de 2020. Estados Unidos importó de China 44,000 millones y de México 33,000 millones. Esto es, México le exportó a Estados Unidos 20 y le compramos a Estados Unidos 20.5 y le vendimos a Estados Unidos 33.1. Tuvimos un balance positivo, ganamos al venderle a Estados Unidos. Le compramos 20, le vendimos 33, salimos ganando 6.7 mil millones de dólares. Y así Estados Unidos pierde con sus principales 10 socios comerciales en términos redondos, porque siempre le venden más de lo que él les compra. Principalmente el primero es con China, el segundo con México, después Canadá, Japón, Alemania, Corea del Sur. Con esos países, con esas 6 naciones, Estados Unidos pierde en su intercambio comercial. Estados Unidos le compra más a China, a México, a Canadá, a Japón, a Alemania y a Corea del Sur que lo que esos países le compran a Estados Unidos. Y el segundo socio comercial donde más pierde Estados Unidos a octubre de 2020 es México, después de China. Así que todas podría decirse la alaraca del presidente de aquella nación son simplemente cortinas de humo, porque no se puede ir contra un socio comercial tan grande, tan sólido, tan establecido, tan interrelacionado y con el cual hay una dependencia también de Estados Unidos. Ahora bien, lo que reciben, vamos a aclarar, lo que ganan y lo que envían de remesas nuestros migrantes, eso se lo ganaron y ya pagó impuestos. No se podría establecer un impuesto para el envío de remesas porque ellos ya pagaron impuestos y eso va en contra de la constitución de ese país. Y también aquí en México, la constitución prohíbe que se cobre impuesto sobre impuesto. De hecho, se le denomina anatocismo. Es inconstitucional, no hay ninguna ley que pudiese avalar, ninguna norma dentro de la misma Carta Magna que pudiese avalar que se cobrara impuesto sobre impuesto. Ahora, hay países que quizás se vayan al extremo, pero son otras naciones. No es el caso de México, que si bien a pesar de todo tenemos buenas esperanzas, porque nuestras exportaciones indican que la economía mexicana tiene indicios de una recuperación, aunque sea lenta, aunque sea pausada, pero va a haber una recuperación. Ahora bien, sí se hizo necesario el apoyo, porque se habló en reciente estadística también. A noviembre de 2020, el INEGI dio a conocer que de los aproximadamente 5 millones de negocios que hay en México, desde la tiendita de la esquina, el taller, la estética, la tortillería, todos los negocios que hay cerca del domicilio de cada uno de nosotros, todas esas personas emprendedoras, todos esos pequeños comercios, todas esas pequeñas MIPYMES, todos esos suman casi prácticamente 5 millones en todo México. De esos, prácticamente 1.200.000 quebraron durante lo ocurrido en 2020, durante la debacle económica de la pandemia. Prácticamente 1 de cada 4 negocios de México quebraron. Eso es una evidencia de que necesitaban un auxilio, un oxígeno, una ayuda, un salvavidas que nunca llegó. Pero aún y a pesar de todo, la economía mexicana da indicios de querer recuperarse. Esperemos el gobierno dé los apoyos, o por lo menos no entorpezca el incipiente desarrollo que empieza a haber y el levantamiento de ese México que estaba en la lona.
Esperemos lo mejor de todos y cada uno como mexicanos que somos para el bien de nuestro país y el futuro de nuestros hijos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.